Hola, buenas noches a todos. En este, en este momento quiero compartir algo con ustedes en lo que he estado meditando en el día de hoy con respecto a la palabra de Dios y lo que está pasando a nivel mundial, especialmente con Israel, Irán y Estados Unidos. Nosotros sabemos que tenemos esta palabra firme y verdadera en la cual podemos confiar. Y tal vez muchos pensarán, muchos de los que viven aquí en el occidente pensarán, bueno, eso a mí no me afecta, allá ellos son los que tienen problemas. Pero la verdad es que sí nos afecta, y más si somos cristianos, porque la palabra de Dios nos insta y nos anima a que debemos orar por todos. Y en esos países tenemos hermanos en Cristo, tanto en Israel como en Irán, Estados Unidos, y todos los países que están alrededor. Sabemos que hay pueblo de Dios y ellos están en medio de este conflicto y están orando también y están clamando, y muchos de ellos también claman por nosotros. Así que este es un tiempo en que debemos unirnos en oración y debemos clamar y pedirle al Señor que se mueva en medio de todo esto. Sabemos que de Dios no vienen las guerras. El Señor es un Dios de paz, pero también sabemos que hay maldad y que Él ha dejado los gobiernos, Él ha dejado las instituciones para que puedan ejercer y establecer orden. Y eso es lo que vamos a estar orando en esta noche. Pero primero quiero que hagamos una pequeña reflexión en la palabra de Dios. Hoy estaba leyendo en el libro de Daniel capítulo 10 y meditaba cuando Daniel tuvo una visión y él estaba orando. Y por 21, dice, bueno, la conexión está lenta. Bueno, yo espero que pueda haber buena conexión. Entonces, en Daniel capítulo 10, Daniel nos cuenta que él tuvo una visión. Y fue una visión muy especial porque también nos ayuda a entender lo que está pasando hoy en día y por qué se está dando lo que se está dando. En el versículo 12, el ángel que se le presenta a Daniel le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hola Lady, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me alegra verte. Espero me puedas acompañar en este ratito que vamos a estar meditando en la palabra. Y le dice el ángel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y luego vamos a saltar al versículo 19, y dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Y luego él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí en Daniel nos revela una verdad, que hay principados, hay príncipes que están gobernando detrás de los gobiernos que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Se les llaman en la Biblia, vamos a ir un momentito, el apóstol Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí podemos ver claramente que detrás del gobierno de Irán hay un principado, y en la Biblia se le llama el príncipe de Persia. Irán hace unos años cambió su nombre de Persia a Irán, pero siempre se ha conocido esa nación como Persia. Y la Biblia nos habla que hay un principado detrás del gobierno de Irán, que es el que está moviendo a todos esos
ese régimen de los ayatolas para irse en contra de Israel y destruir a Israel. Ellos hasta pusieron un reloj en la capital, supuestamente donde ponen la cuenta regresiva para el momento en el que van a destruir a todo Israel. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué tanto odio? Si es como algo ilógico. Pero la verdad es que detrás de ellos hay un principado. Igual hay principados buenos y malos. Está el principado de la nación de Israel. Y el ángel que le habló a Daniel le dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces sabemos, hola Patricia, Dios te bendiga. Qué bonito que te hayas unido. Aquí estoy haciendo una pequeña reflexión de algo que leía en el día de hoy sobre la palabra de Dios y lo que estamos viviendo. Entonces, Israel también tiene príncipes, tiene un principado y nos da su nombre, el arcángel Miguel. Y él en estos momentos está luchando a favor de Israel. Pero el ángel también mencionó, y viene Grecia, viene el príncipe de Grecia. Y curiosamente sabemos por la historia que después del gobierno de los medos y los persas vino el gobierno de Grecia con Alejandro Magno. Entonces entendemos que detrás de Alejandro Magno también había un principado, había un príncipe espiritual que estaba moviéndolo. Entonces detrás de todas las potencias mundiales, de todos los gobiernos mundiales que nosotros hemos visto en la historia y que estamos viendo en la actualidad, hay un principado, hay una potestad. Y ellos son los que mueven a las personas, las seducen para que hagan lo malo. O también, como en el caso de Israel, son los que están protegiendo al pueblo, están protegiendo a su pueblo. ¿Cómo sabemos nosotros? Por los frutos, por lo que hacen. Sabemos, por ejemplo, que detrás de Irán es un principado malvado porque quiere la destrucción, no solo de Israel, a ellos no les importa que su mismo pueblo sea destruido. A ellos no les importa su pueblo de Irán, a ellos no les importan los palestinos, la gente de Gaza, a ellos no les importa usarlos para lograr sus cometidos, porque se sabe que Irán es el que ha estado patrocinando a Hamas, a Hezbollah y a todas esas entidades que cometen terrorismo y también a nivel mundial. Entonces debemos primero entender que la lucha que estamos viendo ahorita con nuestros ojos físicamente es un reflejo de la lucha espiritual que hay. Y en 2 Corintios, capítulo 10, 4, 5, aquí es donde nosotros los cristianos entramos. Y por eso he titulado hoy un llamado para que nosotros oremos, porque es importante. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son esas armas que el Señor nos ha dado y que no son carnales? Son más poderosas que cualquier misil, son más poderosas que cualquier sistema de defensa jamás inventado, y es la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos derribando fortalezas. Y algo que es muy importante que tengamos en cuenta son las almas. Hay almas en medio de este conflicto y a Dios le importan esas almas. Dios ama a los israelíes, Dios ama a los iraníes, Dios ama a todo el pueblo civil que está en medio de este conflicto. Y debemos orar por un avivamiento para que todo esto que está pasando motive a las personas a buscar de Dios, motive a las personas a leer la palabra de Dios. Porque a la final Él es el único refugio. No hay búnker, no hay ejército, no hay armamento más poderoso que estar en los brazos del Señor. Entonces, este tiempo es un llamado, entendiendo que es algo espiritual, ¿no es cierto? Lo que se está moviendo, entendiendo que nosotros como cristianos se nos ha dado las armas para luchar, pues entonces debemos usarlas y no debemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Es que eso está por allá, a mí no me afecta. No, más bien tenemos que orar porque en cualquier momento nosotros podríamos estar en una situación parecida a esas.
Se sabe que en Venezuela los iraníes también han llegado, en Nicaragua, Colombia, esos gobiernos de izquierda que han estado alimentando muchas cosas que no son buenas y se han unido al eje del mal. Nosotros somos vulnerables, cualquier ataque. Ahorita se habla mucho de armas nucleares. De hecho, el presidente Trump estaba reunido hace unas pocas horas en la reunión de los G7 y tuvo que irse directo a Washington. Mandó una advertencia al pueblo de Teherán, que se fueran. Imagínense que es decirle a 9 millones de personas, que son los aproximados que viven ahí en la capital de Irán, tienen que evacuar. Es una locura. Entonces, hay cosas que se están moviendo y tenemos que orar. Hay miles, millones de personas que están evacuando en estos momentos la ciudad de Teherán, la capital, por miedo a lo que pueda pasar. No se sabe si es que ahí fue donde los ayatolas escondieron un arma nuclear, no se sabe qué es lo que está pasando, pero para que un presidente y más de la nación de los Estados Unidos haga esa advertencia es porque hay algo muy grave. Entonces tenemos que orar por el pueblo de Irán, porque sabemos que ahí dentro hay hermanos en Cristo. De hecho, Irán es conocido como el país con la iglesia de mayor crecimiento, y está la iglesia, le llaman la iglesia subterránea, porque ahí se tienen que reunir a escondidas. No pueden profesar libremente su fe en Cristo, no pueden profesar, pero sin embargo, ellos se reúnen, ellos oran por Israel, ellos oran por los cristianos aquí en el occidente. Entonces nosotros ahorita tenemos que unirnos y orar por ellos también, y orar por Israel también, porque no es fácil lo que ellos están viviendo. Sentir que todo el mundo se viene en contra de ellos. La Biblia dice que eso va a pasar, que todas las naciones se van a unir en contra de Israel. Nosotros los cristianos tenemos que levantarnos y no ser parte de ellos. Tenemos estar del lado de Israel, es estar del lado correcto de la historia. Este es un tiempo en los que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Si usted tiene dudas de si debe o no apoyar a Israel, yo le animo para que lea en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ese libro, en ese capítulo se habla muy claro cuál debe ser la posición del cristiano frente a los judíos. Hebreos, capítulo 11. No nos va a dar tiempo ahorita de leerlo todo, pero se me perdió Hebreos, ya lo encontré. Hebreos, capítulo 11. No, disculpe, es Romanos. Romanos, capítulo 11. Aquí no nos va a dar tiempo de leerlo, pero habla del remanente de Israel, la salvación de los gentiles, la restauración de Israel, y ahí habla cuál debe ser nuestro papel. Yo no le voy a decir nada más, para que sea usted con el Espíritu Santo, pidiéndole al Señor, habla mi corazón, y que el Señor le dé entendimiento. Pero ahí en ese capítulo nos dice cuál debe ser nuestra posición con el pueblo de Israel. Ahorita hay muchas voces, hay gente que se ha levantado, canales cristianos que tienen muchos seguidores, pero son antisemitas. No los escuchen a ellos, escuchen la voz del Señor y escuchen la palabra de Dios. ¿Qué más tenía para decirles? Vamos a orar por la salvación de Israel. Como les dije, que se mueva, que ocurra un avivamiento, porque sabemos que hay muchas personas aún en medio de Israel que son ateos, que se han apartado de las cosas de Dios, que no creen, que son el pueblo escogido. Bueno, que esta sea una oportunidad para que ellos puedan clamar al Señor, que cuando estén en los búnkers, los cristianos que están ahí, que puedan hablar con denuedo la palabra, que puedan testificar de la fe y que puedan creer. Y son tiempos para reflexionar, son tiempos para dar prioridad a las cosas. Hola Magali, Dios te bendiga. Hola Caro, el Señor te bendiga también desde Colombia, un abrazo. Entonces son tiempos para que reflexionemos sobre nuestros caminos y oremos mucho por nuestros hermanos en Cristo. No sabemos el rapto, cuándo va a ocurrir. Unos dicen que cuando justo vaya a caer una bomba nuclear, ahí será el rapto. No se sabe, no sabemos cuánto de toda esta locura vamos a tener que vivir,
Hay una profecía en Jeremías 49 que habla sobre la destrucción del Elam, y la descripción que se hace ahí es como si fuera una detonación nuclear, porque habla de que habrá mucha devastación. En Elam era donde sucedió la historia de la reina Esther con el rey Asuero. Es una región que está cerca al mar, es costera con el Mar Rojo. Y ahí es donde Irán, el régimen de los ayatolás tiene una planta nuclear. Todavía Israel en estos ataques que ha hecho, creo que hasta hoy comenzó a atacar esa planta nuclear. Entonces dice en Jeremías 49:34, versículo 36, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos a Elam. Dice que traeré sobre Elam los 4 vientos. Anoche el presidente Trump dio la orden de una de las mayores movilizaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en toda su historia. Como 200 aviones salieron de territorio estadounidense para dirigirse hacia Europa y de ahí al Medio Oriente. En el tiempo de Jeremías no habían aviones, entonces ellos describían de la manera como podían lo que estaban viendo. ¿Qué se mueve en el aire? Pues aviones. Dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Curiosamente en Israel, en Irán hay 2 gobernantes, está el presidente de Irán y está el ayatolá, que es el líder religioso. Y aquí el Señor habla de que va a destruir a 2, al rey y al príncipe. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Dice que en el versículo 36 al final, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Ahorita, debido a lo que dijo Trump, hace unas horas hay millones de personas tratando de salir de Teherán. Y son gente fugitiva, y después de ahí me imagino que querrán salir de Irán. Entonces vemos que se está cumpliendo la palabra. Pero algo hermoso que dice, y pondré mi trono en Elam, y haré después, acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos. El Señor va a restaurar a Irán después del juicio que va a caer sobre el régimen de los ayatolás. El Señor los va a hacer volver, y hay una esperanza, porque sabemos que hay un remanente fiel en Irán, sabemos que hay personas que aman al Señor y que van a buscar al Señor. Y pondré su trono. ¿Qué quiere decir? Que los iraníes tendrán la libertad de adorar al Señor, y ya no habrá más régimen que los torture, que los persiga, que los encarcele debido a su fe. Entonces yo quiero animarles, y ya vamos a orar por ellos. Las dictaduras no son buenas, no es la manera como se debe gobernar un país. El pueblo sufre mucho. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar por ellos, para que el Espíritu Santo, a los que están huyendo, puedan salir, si tienen que huir, si tienen que salvar sus vidas, que el Señor les abra puertas y puedan huir, y que las decisiones que los gobernantes estén tomando pues sean las mejores, ¿no es cierto? Y que todo esto pues aprendamos de esto. Debemos buscar al Señor, debemos buscar su palabra, debemos ponernos a cuentas, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan de sus malos caminos. El Señor sigue sentado en su trono, y Él no es ajeno a los asuntos de la humanidad. De hecho, por eso nos dejó este libro, para que nosotros pudiéramos ver y entender y comprender lo que está pasando y por qué está sucediendo esto. Si tienen tiempo de leer el libro de Daniel, es fascinante porque nos lleva a través de los diferentes imperios, de las diferentes potencias que gobernaron el mundo, como Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, y ahora que estamos en este tiempo, se habla, pues la Biblia da muchas profecías acerca de Babilonia, y uno
si se pone a leer, cada profecía es diferente y da posiciones geográficas diferentes. Hay una Babilonia que el Señor habla que está en medio de aguas, en medio del océano. Y si uno ve Irán, que es donde estaba la antigua Babilonia, Irán no tiene océano, solo abajo. No está en medio de océanos. Entonces, yo pienso en lo personal que así como está el principado de Persia, de Grecia, también está el principado de Babilonia, que se ha movido geográficamente a través del tiempo en diferentes lugares. Ahorita, en el último tiempo, ha estado en Estados Unidos y por eso vemos tantas abominaciones y tantas cosas que no se debía haber dado, que Estados Unidos no debió haber permitido. Mucho ocultismo en Hollywood, muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero la Biblia también nos habla que va a llegar un tiempo en que el Señor va a juzgar a Babilonia y tenemos que orar por el pueblo cristiano en Estados Unidos también, porque vienen juicios muy duros. Y como cristianos, como yo les dije, nosotros no sabemos cuánto de eso vamos a sufrir antes de que ocurra el arrebatamiento. Hola René, Dios te bendiga. La Biblia nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que va a haber un acontecimiento mundial. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor llevará a su iglesia antes de que el tiempo de tribulación comience. Si pueden leer Apocalipsis también nos habla de ese tiempo. Yo pienso que el rapto de la iglesia va a ocurrir en un día significativo para el pueblo judío, en el calendario judío, un día que apuntará hacia algo específico y que les ayudará a entender que es obra de Dios y no del hombre. Ningún ser humano desaparece en un abrir y cerrar de ojos porque sí, y no hay tecnología tan avanzada que haga desaparecer a millones de personas en un instante y todos al mismo tiempo. Ahorita estamos escuchando muchas noticias de los extraterrestres y UFOs, así que se cree que va a ser una excusa perfecta cuando millones de personas desaparezcan de la Tierra. Fueron los extraterrestres que se los llevaron, pero no es así, es el Señor. Y en la Biblia vemos que antes ha ocurrido eso. El Señor habla, por ejemplo, de Enoc. Dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Rapto. Luego vemos con Elías también, que vino un torbellino y él se lo llevó. Entonces, sí han acontecido esos digámosle, fenómenos. También vemos en Hechos cuando el Señor aparecía y desaparecía de repente. Cuando los discípulos estaban temerosos porque el Señor lo habían crucificado y estaba en la tumba, y dice la Biblia que ellos se escondieron y estaban en un lugar cerrado y el Señor apareció en medio de ellos. Luego Felipe, cuando estaba predicando, el Señor lo llevó creo que él estaba, si no me equivoco, en Damasco, y luego el Señor lo llevó hacia donde estaba un etíope, tratando de entender las escrituras, que se dirigía a África, y dice la Biblia que él apareció, le explicó, el etíope se bautizó, y luego desapareció Felipe y lo volvió otra vez donde estaba. Entonces el Señor sí puede hacer eso, tomarnos y llevarnos a otro lugar. Para él no hay nada imposible, si no, no sería Dios. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos esa esperanza que el Señor nos va a librar. Apocalipsis 3:20 dice que Él nos librará de la hora de la prueba, a todo aquel que ha perseverado, que se ha mantenido en la fe, en su palabra, creyendo, haciendo lo que es bueno. Dios es el Dios de Israel. Y en Ezequiel capítulo 38, también es otra profecía que está por cumplirse. Habla de una coalición de naciones que se van a unir en contra de Israel y van a intentar invadirla desde el norte. Rusia, Irán, Turquía y otras naciones van a estar intentando invadirlos. Pero dice que el Señor obrará de manera sobrenatural. Y me gusta en el capítulo 23, dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. No se puede comprender como una nación tan chiquitita como Israel, más pequeña que Costa Rica, y yo creo que casi como alguna de las provincias que tenemos aquí en Costa Rica, todavía esté con vida a pesar de tener tantos enemigos. Es solo la mano de Dios.
Solo la mano de Dios hará que ellos lleguen hasta el final. ¿Por qué? No porque ellos sean lo mejor, no porque ellos sean súper especiales o súper dotados, no. Simplemente por la misericordia y la fidelidad de Dios. Y porque Israel, al igual que la iglesia, y la palabra de Dios, somos testigos de la existencia de Dios. Si Israel es derribado, destruido, entonces la palabra de Dios deja de tener relevancia y todo lo que dice acá ya no podemos confiar, porque el Señor dice que Israel va a permanecer así como sale el sol y la luna, así como se da el día y la noche. Dice, cuando deje de suceder eso, entonces Israel dejará de existir. Y la verdad es que sabemos que eso no va a pasar. Siempre ha habido luz, ha habido día y noche. Y mientras el Señor mantenga ese estatuto, cada vez que usted se levante y vea, uy, es de día. Es como, ok, Israel sigue en pie por la misericordia del Señor. Porque Él es fiel. Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Él permanece fiel, su amor es incondicional. Pero tenemos que recibirlo, Él no nos va a obligar a nosotros a recibir su amor. Es un acto voluntario, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mira, yo no estoy entendiendo todo lo que está pasando, pero te pido que entres a mi vida, te pido que me muestres por tu palabra cuál es la verdad. He escuchado muchas voces, he escuchado muchos pensamientos y tengo temor por mi familia, tengo temor por mi futuro. Y el Señor a ustedes les va a hablar, si ustedes se sinceran con Él, hablen con Él y Él les va a mostrar. Si tienen una Biblia, comiencen a leerla y el Señor va a empezar a hablar a sus corazones. Así ha sido conmigo y por mucho tiempo. He leído la Biblia y nunca me canso de leerla y cada día encuentro promesas y joyas y cosas que me ayudan a enfrentar los momentos difíciles. Entonces, quiero orar por todos ustedes, los que están viendo, y espero que pues esta palabra les anime, porque hay esperanza en Jesús, a pesar de que el mundo parezca que está cayendo en tantas cosas tan difíciles, tenemos esperanza en Jesús. Hay esperanza en su palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Y dice la Biblia que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahorita hay hermanos en Cristo en Irán que están batallando entre la vida y la muerte porque no sabe qué va a pasar, no sabe si su régimen va a hacer estallar una bomba nuclear o no saben si vendrá otro país, otra potencia y va a estallar una bomba nuclear como pasó en Japón con Hiroshima y Nagasaki. Pero si estamos en Cristo sabemos que si morimos, vamos al cielo. Y tenemos esa garantía y esa seguridad, porque la palabra es verdad. Porque Jesús no es una religión. Aquí no se trata de una religión. Jesús es una relación. Por eso les digo, hablen con Él. Oren como una persona. Imagínense lo que lo tienen al frente y empiecen a hablar. Empiecen a abrirle el corazón al Señor y el Señor se va a mostrar a ustedes. Porque Él los ama. A cada uno de ustedes los ama. Y cada uno de ustedes tiene un propósito y una labor con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, en su comunidad. Tenemos que ser luz en medio de este tiempo de oscuridad. Y la única manera que podemos hacerlo es yendo a la fuente de la luz, que es Jesús, y a la fuente del amor, que es Él. No podemos dar algo que no tenemos. Necesitamos al Señor. Hola Carlitos, hola Liliana de Colombia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en este ratito. Entonces vamos a tomar un tiempo y vamos a orar. Si alguno tiene alguna petición especial, ahí la pueden poner y vamos a estar orando por todos ustedes. Señor Jesús, gracias te doy por este momento y la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor, a todas estas bellas personas que he conocido, Señor, en diferentes momentos de mi vida, Señor, y en diferentes lugares también, Señor. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos, para que bendigas sus familias, para que los bendigas a ellos, para que aclares sus pensamientos, Señor. Todo argumento, Señor, que se levanta contra ti, Señor. Toda mentira que hayamos creído como verdad, te pedimos, Señor, que tú seas arrancándola de nuestro ser, Señor, y permitiéndonos comprender
y entender la verdad, Señor, porque sabemos que ahorita hay mucho engaño, Señor, hay muchas voces que nos dicen esto o aquello, Señor, y a veces, Señor, estamos confundidos y queremos, Señor, hacer lo correcto, Señor, en estos tiempos. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que te muevas con poder, Señor, y que nos hables y que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver con claridad y para que podamos entender, Señor, lo que está pasando y discernir los tiempos. Nos unimos en oración a la oración del profeta Daniel, Señor, cuando él oró por tu pueblo, Señor, y él estaba pidiendo entendimiento. Por 21 días estuvo orando, estuvo ayunando, y tú le mostraste lo que iba a pasar en los postreros tiempos. Y estos son los postreros tiempos que él vio, Señor, cuando el príncipe de Persia, esa potestad, se iba a levantar en contra de tu pueblo, en contra de Israel. Pero sabemos, Señor, por tu palabra cuál es el final. Y en el final tú ganas, Señor. Y todos, Señor, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza, Señor, y nuestra confianza en ti, Señor, como Señor y Salvador. Oramos, Señor, por todo lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Oramos por el pueblo de Irán en especial, por aquellas personas que están huyendo en estos momentos, Señor. Oramos para que tú les abras camino y la huida pueda ser, Señor, fluida, Señor, sin ningún tropiezo, sin ningún estorbo, Señor. Oramos por el régimen de los ayatolas, Señor. Si es posible que ellos se rindan, Señor, si tienen armas nucleares, que las puedan entregar, pero que no se haga daño al pueblo, Señor. Sabemos que en medio de Irán hay una iglesia que te busca, que te ama, hay hermanos en Cristo que se reúnen a escondidas, arriesgando sus vidas, Señor. Gracias por ello, Señor. Los bendecimos y te pedimos que los fortalezcas y que les ayudes a hablar con denuedo tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, en Israel también, Señor, para que hablen con denuedo tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, ese pueblo por el cual una vez lloraste, Señor, cuando dijiste, oh Jerusalén, cómo quise acogeros, reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste. Y estamos orando por tu pueblo, Señor, porque generación tras generación, Señor, sabemos que hay unos que te buscan, hay otros que todavía no, Señor. Así que oramos por un avivamiento, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de Israel, muévete en medio de los búnkers, muévete, Señor, en medio de los edificios, en medio de las personas, y que ellos puedan buscarte y clamarte, Señor. Tu pueblo te necesita, todos te necesitamos, Señor. Obra salvación, Señor, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos se arrepientan de sus caminos. Oramos, Señor, por Estados Unidos. No sabemos lo que está moviendo al presidente Trump, Señor, si hay un principado, una potestad ahí, Señor, obrando, pero tú sí lo sabes y lo conoces todo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú interviniendo, Señor, para que se puedan salvar vidas, Señor, porque sabemos que mientras la iglesia está en la tierra hay esperanza de interceder a favor de las personas, a favor del pueblo, para que no haya destrucción ni haya muerte. Oramos, Señor, para que tú seas, Señor, en medio de los Estados Unidos también, y que las personas te busquen, Señor, con sinceridad, Señor, de corazón. Oramos, Señor, por las naciones de América, Señor, para que no seamos indiferentes, Señor, a lo que está pasando en el Medio Oriente y en el resto del mundo, Señor. Para que oremos y clamemos y nos unamos, Señor, como un solo cuerpo, Señor, porque las armas que tú nos has dado son poderosas, Señor, más poderosas que cualquier misil, Señor, que podamos enviar. Oramos, Señor, porque sabemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades y huestes de maldad, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, toque, Señor, corazones, y los que están amando, los que están en los cargos de poder, Señor, puedan tomar decisiones sabias, Señor, y se salve la vida de muchos, Señor. Oramos por el ejército de Israel, que en este momento, Señor, está atacando, Señor, todas esas plantas nucleares, Señor, que sabemos que fueron creadas con un solo propósito, matar y destruir. Oramos para que puedan, Señor, ser desmanteladas, derribadas, Señor, y que ya no haya amenaza, Señor, de destrucción, Señor. Tú eres, Señor, quien usa, Señor,
instrumentos, Señor, que a veces, Señor, no nos imaginamos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control, Señor. Y te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, porque bien sea que vivamos o muramos, de ti somos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y bendícenos. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y que escuchará, Señor, en un futuro también, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme. El Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y estemos unidos como un solo cuerpo, orando, intercediendo, orando sin cesar por Israel y por todos los cristianos alrededor del mundo, por nuestros familiares que aún no son salvos, por los que se han apartado para que vuelvan al Señor. La oración del justo puede mucho. Un abrazo. Maranata.